Muy bien, como le habíamos anunciado, dos funcionarios del Banco Central nos acompañan. Es de mucho interés para nosotros compartir sus informaciones, responder a nuestras preguntas sobre un tema de mucha importancia de todas las funciones que tiene este importante organismo. En el caso de hoy vamos a concentrarnos bastante en el tema de las cuentas nacionales. Nos acompañan Olga Díaz Mora, como he dicho, es la asesora de la Gobernación, y el director del departamento, que es Ramón González, con quienes vamos a tener esta conversación. Saludos, buenos días. Muy buenos días. Interesante sería, antes de iniciar con algunas explicaciones, una pequeña información sobre qué son las cuentas nacionales para muchos de los televidentes que no tienen el seguimiento específico del tema. ¿Qué son las cuentas nacionales y su función, su realidad en materia de lo que es la estructura económica de la nación? Sí. Adelante, ante todo, por favor. muy buenos días. Gracias por la invitación para poder compartir con los televidentes lo que ha consistido la revisión que se ha hecho recientemente en el Banco Central de la revisión de las cuentas nacionales. Entonces, tal y como usted pregunta, las cuentas nacionales es un sistema de información, es una metodología que sintetiza todas las transacciones económicas que se realizan en el país, desde la producción, consumo, inversión, ahorro, riquezas. O sea, recoge todas las transacciones económicas de un país en un periodo dado. Y como todos saben, comúnmente la variable que más se usa y que más describe todas esas transacciones económicas es el Producto Interno Bruto. Cuando se habla de cuentas nacionales, regularmente todo el mundo se refiere o lo relaciona con el Producto Interno Bruto, que el Producto Interno Bruto... Digamos, porque el dato del producto sería el resumen de todo lo que trae la cuenta. Exactamente. O sea, el Producto Bruto Interno Bruto es toda la producción que se produce en un país en un periodo dado, libre de duplicaciones, y se presenta por tres enfoques diferentes. Por el lado de la producción, recoge toda la producción que realizan todas las actividades económicas, se le descuenta lo que es el consumo intermedio para no duplicar las informaciones, para llegar a lo que es el valor agregado bruto. Por el lado de la producción, el PIB se descompone en los componentes por el lado del ingreso, que son el valor agregado, lo que son los impuestos netos de subsidio y lo que es el excedente bruto de explotación, o lo que son los beneficios de todos los hacedores del valor agregado de la economía de las diferentes actividades. Y por el lado del gasto se ve cómo se distribuye ese Producto Interno Bruto en sus diferentes componentes. ¿Qué proporción de la producción total que se realiza en el país se va a consumo intermedio? ¿Qué proporción se va al consumo final? ¿Qué proporción se va a exportación? Y por diferencia, entonces, la parte de las importaciones se resta porque son bienes que vienen del exterior a formar parte también del proceso productivo. Me permiten productivo. colocarme del lado del dominicano común, la persona de a pie, a quien le han dicho, mira, el Banco Central cambió el modelo de cuentas nacionales. Y yo voy a decir, ¿y qué significa eso para mí? Entonces yo quiero que González respóndele a ese dominicano de a pie que se pregunta, ¿y qué? Gran cosa. Claro. Bueno, como ya manifestaba doña Olga, voy a decir en términos más llanos, el PIB es la mejor estimación que nosotros tenemos, ¿verdad?, de todo el valor de los bienes y servicios que se producen en una economía en un periodo determinado. Es imposible para nosotros llevar el registro de todas las transacciones. Lo que hacemos es nuestra mejor estimación en base a la información disponible y siguiendo una metodología internacional. ¿Para qué sirve uno saber, ¿verdad?, y tener una mejor estimación del tamaño de la economía y de sus diferentes actividades? Bueno, eso sirve para planificarse, ¿verdad?, porque no solamente se ofrece la fotografía actual de cuál es el sector que está creciendo y de cuánto creció en el pasado, sino se ofrecen proyecciones, ¿no? Y mientras más claro estén los agentes económicos
de cuál es el tamaño del sector o actividad económica en que se desenvuelven, pues pueden planificar mejor sus Y actividades. si ya lo medíamos antes, ¿por qué tenemos que medirlo diferente ahora? Exactamente. Bueno, ¿Cuál es la clave es- ¿Cuál es la motivación para realizar un cambio del año de referencia? Precisamente, como es una estimación, el tamaño de la economía es una estimación y siempre lo será, ¿verdad? Porque es imposible tener una medición completa, ¿verdad? Y precisa. Entonces, como es una estimación, siempre se van dando avances y los países van recogiendo sus experiencias. Esto no es un invento aislado, esto es un marco de compilación consensuado, liderado por las Naciones Unidas, en el cual se van identificando formas de ir mejorando cada vez más. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. No solamente se ha cambiado el año de referencia de las cuentas nacionales, ¿verdad? Que lo recomendable es hacerlo como mínimo cada 10 años, ¿no? El ideal cada 5. En este caso nosotros duramos bastante tiempo. ¿Qué tiempo duramos? Bueno, duramos del 91 al 2007, como año de referencia son 16 años, pero 16 años entre un año de referencia y otro. En realidad, la anterior serie de cuentas duró o va a durar al cierre de este año 23 años vigente. Y va a estar ahí. El año de referencia del 91 al 2007. Y durante ese tiempo se siguió estrictamente la metodología vigente en esa época. En esa época la recomendación era tener las bases fijas, ir incorporando gradualmente las bases móviles. En esa época una de las debilidades, ¿verdad?, que las recomendaciones internacionales fueron pues identificando para hacer cambios y mejorar las estimaciones, es eso de que ahora los precios relativos deben de actualizarse año a año. Eso consiste en la base móvil, para que no pase lo que pasó con el sector comunicaciones, que por el hecho de seguir una base fija y tener una base anclada en el 91 con precios relativos muy altos del sector de comunicaciones, recuérdense de esos celulares grandotes, el precio minuto prohibitivo, bien caro el servicio, y luego se produce una masificación del uso, con un abaratamiento de el servicio de comunicaciones. Correcto. Y todo el mundo tiene celulares. Entonces usted tiene masificación de uso, una cantidad de líneas impresionante, todo el mundo con celulares, con precios relativos altos, anclados a esa fecha, pues se genera... Irreales. Se genera en lo que es el seguimiento real a la producción un aumento de esa ponderación. En términos corrientes nunca hubo tal boom. En términos corrientes, como los precios se toman del año y las cantidades también, pues el término corriente de la participación de ese sector se mantuvo estable en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no podíamos inventarnos la metodología. El Banco Central tenía que seguir estrictamente las recomendaciones en esa época y con esos precios relativos altos, eso fue lo que ocurrió. Nosotros lo explicamos bastante bien. Ahora, una aclaración necesaria para el observador del pueblo. Sí. El tesorero no habla de cuenta única y ustedes no hablan de cuentas nacionales. Ah, no, eso son cosas totalmente diametralmente opuestas. Cuentas nacionales es, como decía doña Olga, es todo un sistema de estadística para dar seguimiento al tamaño de las diferentes actividades económicas en la economía. La cuenta única es una cuenta de banco. La cuenta única son cuentas de banco, es totalmente... A donde entran y sacan. el dinero de recaudaciones. Nada que ver. Para ponerlo más sencillo, como dicen ustedes, recoge todas las transacciones que realizan todos los agentes económicos en la economía. Entonces se van agregando al formato de cuentas nacionales mediante clasificaciones, mediante nomenclaturas que dice estos productos tienen que estar seleccionados y tienen que estar agrupados aquí por la forma de producción y por la característica que tenga. Entonces todas las transacciones de la economía se van agrupando y se van homogeneizando de forma tal que cuando el Banco Central dice la economía creció 2, 5, 10%, todos los diferentes indicadores de todas las actividades están ya homogenizadas y salen de agrupadas y salen de esa. Ese cambio, doña Olga, que se ha experimentado, sí, que Gonzalo explicaba muy bien, de actualizar las cuentas, no solamente el año de referencia, sino también metodologías, incorporar metodologías que ya hoy día son las recomendaciones a nivel global. ¿Qué implicaciones tiene para los números que se manejan? Digamos, la economía va a crecer más, va a crecer menos, qué tan distorsionados eran los datos anteriores y qué tan precisos son estos. ¿Dónde
digamos, ya a nivel estadístico, ¿dónde se va a percibir la diferencia? Sí. Si antes, Como un café Santo decía- Domingo, por favor, nos permiten brindarle. Ok, gracias. Como decía el señor González, no es que la metodología anterior estuviese errada, sino que hay que seguir los lineamientos metodológicos, gracias, que nos permiten mantener la comparabilidad internacional de todos los países. El ejemplo que ponía sobre comunicaciones es muy gráfico. Claro. O sea, comunicaciones claro. me estaba marcando un crecimiento Claro. desproporcionado estadísticamente que no necesariamente es un reflejo de la realidad Sí. en el campo. Claro. Entonces, Entonces, ajustado esto, ¿qué va a significar? ¿qué significa el cambio de año base? Es justamente actualizar la estructura productiva del país, ponerla más cercano a lo que ocurre, porque a lo largo de, por ejemplo, de estos 20 años que ocurrieron antes de que el banco hiciera el cambio de año base o de año de referencia, se produjeron aparecieron nuevos productos, nuevas actividades, hubo cambios relativos de precio, como decía el señor González, y también hubo innovaciones tecnológicas, que eso fue lo que provocó parte de ese boom de las telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando, primeramente, el año de referencia o el año que se seleccione tiene que ser un año estable? Por eso se seleccionó el año 2007, porque es una de las preguntas que siempre se nos hace. ¿Por qué el 2007? El 2007 se le seleccionó porque fue el año que después de la crisis fue el año más estable, donde se produjo ya la consolidación. El mejor año entre el 3 y el 8, porque ya el 8 conoce los componentes del asunto. Y gracias a Dios que seleccionamos ese año, porque a partir del 2008 comienza la crisis internacional que también nos afectó. Pero también el año base debe descansar en grandes investigaciones económicas, como fue que levantamos una encuesta de ingreso y gasto, que sirve para actualizar la estructura para el año 2007. También se hizo el primer directorio de empresas y establecimiento en el país que no había anteriormente por actividad económica, donde se definían cuáles eran las actividades que habían o cuáles eran las empresas que estaban dentro de cada una de las actividades. A partir de ese directorio se hizo la primera encuesta económica, que también sirvió de marco de referencia. O sea que ya esta nueva metodología descansó sobre grandes investigaciones mucho mejores que todos los cálculos que anteriormente habíamos hecho. Readecuar, como ustedes han hecho, las cuentas nacionales es un trabajo de años. Sí, comenzamos en el año 2009, ya después que teníamos esos 2009 resultados. comenzó este proceso. Y duramos 5 años. Para ese cambio de año base contamos con expertos internacionales destacados en lo que es la implementación. Por ejemplo, la señora McDaswell es la que está encargada de implementar recomendada por Naciones Unidas, todos los países de Centroamérica, Venezuela y Panamá. Ella es la que ha trabajado con los países, igual que en República Dominicana. Antes de usted también tuvimos la asesoría del Fondo Monetario Internacional, porque además de lo que es el cambio de las cuentas anuales, hicimos la revisión de las cuentas trimestrales y por primera vez estamos también presentando de manera periódica los datos del indicador mensual de actividad económica, que es otro poderoso instrumento que se deriva de las cuentas nacionales y que permite tener indicadores más... Que no existía eso. No existía. Nosotros teníamos desde el año 2008, 2009, ya comenzamos a implementarlo pero no de forma interna para ver la efectividad, y cuando ya determinamos que era algo que daba mucha herramienta analítica y servía para toma de decisiones tanto de la política monetaria como del mismo gobierno, también lo pusimos a la disposición de los agentes económicos para que también puedan Le voy a preguntar eso, ¿qué dice el FMI, qué dice el Banco Mundial, qué dice el BID, qué dice la CEPAL de este proceso? Bueno, el José Pablo Valdés, que estuvo presente, que es el experto residente del Centro Regional de Asistencia Técnica del Fondo Monetario, en sus palabras, durante el acto de presentación, manifestó públicamente que en términos de seguimiento trimestral de la economía, la República Dominicana se encuentra a la vanguardia de las mejores prácticas estadísticas del mundo, de Europa y de Estados Unidos. Nosotros no solamente cambiamos el año de referencia, ¿verdad?, como algunos analistas han escrito en la prensa, que si el cambio del año de referencia no debió de cambiar nada, ¿verdad?, porque simplemente uno dice esta es la base y no la otra, no. Que han hablado de que la ponderación del cambio de la inversión y una serie de detalles. Usted aclare eso, porque... Voy a aclarar eso ahora. En esa ponderación están planteando y han hecho artículos y tienden a confundir y a desmeritar esto. Sí, no. Mire, aquí está
el cambio de año de referencia involucró, como decía doña Olga, todo ese proceso de investigaciones. Uno a priori va decidiendo, bueno, ya salimos de la crisis, 2004, 2005, 2006 estamos posicionados, vamos a hacer las investigaciones estadísticas para eventualmente cambiar el año base. Y eso se decidió y las investigaciones cayeron en el 2007. Hubo toda una recomposición del Producto Interno Bruto, de la segregación por la actividad. Por ejemplo, en el área de la construcción. En el área de la construcción, así como comunicaciones, ¿verdad?, tenía el problema de los precios relativos, construcción estaba en sentido inverso. Construcción, en las viejas cuentas, la estimación estaba por debajo de la que resultó en las nuevas cuentas, ¿verdad? Nosotros hicimos y nos dimos cuenta, ¿no?, en nuestras investigaciones, que una gran parte, el grueso de la construcción, pues estaba haciendo realizada de forma informal, y nosotros entonces tenemos que cuadrar los equilibrios de las cuentas y vemos, no, las ventas globales de materiales de construcción y todo lo que damos de seguimiento y está totalmente en desequilibrio con lo que son los indicadores que utilizamos para construir las cuentas anuales del sector. Y eventualmente hicimos curva de costo-tiempo, actualizamos el precio del metraje, y nos dimos cuenta que la construcción... Y se utilizó también los datos de las los datos viviendas. del censo fueron determinantes, que no existían. Pues entonces uno dice, bueno, el censo es de población y vivienda. Uno dice, estas viviendas hay que valorarlas, y fueron construidas. Entonces, el tema es que el valor agregado del sector construcción, y ahí pueden poner la gráfica de las ponderaciones, pasó de la estimación que teníamos de ser un 4.7% del producto a un 10.4% en términos de valor agregado, Como bien se mencionaba al principio, el valor agregado es la diferencia del valor bruto de producción menos todo el consumo intermedio, ¿verdad? Si usted, el valor de lo que usted produce es 100, pero usted tuvo que insumir o gastar, pagar, ¿verdad?, insumos por 50, su valor agregado al final fue 50. Todo el valor bruto de producción del sector construcción va a registrarse como inversión, porque la inversión en cuenta nacional, y esto no es un invento, ¿verdad?, y aquí estoy respondiendo a estos cuestionamientos, la inversión es construcción pública y privada y maquinaria y equipo. Maquinaria y equipo se capta vía importaciones, son registros administrativos en aduana, y la construcción va directo a la formación bruta. Eso ha pasado en la inversión. Así como y en el sector agropecuario, ¿cómo se manifiesta? En el sector agropecuario, los sectores primarios en general de la economía han perdido participación. No significa que se ha perdido soberanía alimentaria, se ha expandido el sector agropecuario, pero a un menor ritmo que el resto de actividades, y por eso ha perdido ponderación. Pero yo quiero apuntar esto de la composición, porque esto es un cuestionamiento directo a las nuevas cuentas que no puede pasar desapercibido. Agrégale ahí. La inversión no fue un invento. Entonces dicen, ahora somos menos consumistas y más inversionistas. Yo quiero responder eso. Mire, no, y porque le ahora están diciendo... el consumo privado no es un invento. El consumo privado en las nuevas cuentas nacionales, uno construyó un indicador sintético de seguimiento al consumo en el cual se seleccionaron los 40 bienes y servicios, grupos de bienes y servicios que son más representativos para darle un seguimiento mensual, y eso representa el 80% de la actividad del consumo privado. Antes, en la anterior metodología, se calculaba como residuo, pero como hay gente que se queda en el pasado y uno invita a personajes a que vayan y atiendan, ¿verdad?, y pregunten, porque al final uno es amigo de todas estas personas que están escribiendo, ¿verdad?, o conocido al menos, porque después de tantos riflazos, ¿verdad?, de 4 en un solo mes, uno empieza a cuestionarse cuál es el afán de estar desmeritando las cuentas nacionales. El asunto está bien claro. No es un invento ni importar ratios de fuera para ponerlos aquí adentro, no. Es un esfuerzo serio de investigación que se ha realizado. 5 años. 5 años para cambiar el proceso, que no debe ser desmeritado porque yo quiero. Perdón, en el caso del consumo privado, el año base se determinó después de que se hizo la encuesta de ingresos y gastos, y a partir de ahí se elaboraron los ratios. Pero primero hay una investigación que ustedes saben que la encuesta de ingresos y gastos en todos los países se hace cada 10 años
porque es una investigación. Durante todo un año se le pregunta a la familia, durante una semana, a cada una de las familias seleccionadas, cuánto consumió, o sea, todos los gastos y todos los ingresos que tuvo en ese periodo, y eso es lo que sirve de base para la estructura de consumo. Y para que me dé una respuesta igual, porque yo creo que ustedes también tienen que hacer esto y estas explicaciones, y los felicito, y no quedarse allá. Por ejemplo, también cuestionan que entonces esto nuevo no guarda consistencia con las ventas formales que se reportan de la DGI, ni con la política fiscal. O sea, parece que hay una misma, cada vez que se produce algo, como ustedes lo están destacando, entonces sacan algunos argumentos. ¿Qué responder a eso? No, nosotros escribimos y lo invitamos a leer el último artículo de Página Abierta, en respuesta al primero de los 4 artículos de septiembre del amigo mío. Aquí, en esa respuesta, se ve claramente que hay una correlación entre las ventas de la DGI reportada y el producto, ¿verdad? Él sabe que no es vis a vis, y él lo sabe muy bien, pero él sabe que si se va a unas pruebas econométricas estándar, muy estándar, que todo el mundo conoce, eso es fácilmente comprobable. Hay otros analistas también que han colgado ese tipo de correlaciones en el internet, ex empleados del Banco Central, que han hecho y replicado el ejercicio, que es muy fácil de hacer. Las ventas de la DGI formales y el producto mensual, el IMAE, cointegran y tienen una relación. Asimismo, se ha cuestionado el hecho de la política fiscal. Sí, pero antes de que pasemos el tema de las ventas, yo quería aclarar que las pocas veces en que no ha habido una correlación entre el crecimiento económico y las ventas reportadas por la DGI, acuérdense que esas ventas son de empresas formales. Formalmente registradas, que pagan impuestos. El PIB abarca y cuantifica todas las actividades económicas, incluyendo las no formales. Entonces, si hay un crecimiento muy elevado de esas actividades, como es el sector agropecuario, el sector minería, los servicios y los mismos comercio informal, cuando se da ese crecimiento por esas actividades, no puede guardar estrecha relación, porque esas empresas, esas actividades regularmente no reportan a la DGI porque están exentas de impuestos. Entonces, hay que ser... ¿Y la informalidad ahora mismo cuánto es, doña Olga? Está en torno, incluyendo el sector agropecuario, en un 57%, sin incluir el sector agropecuario. O sea que algo tiene que reflejarse en la diferencia entre el PIB y el ingreso de la... Sí, cuando medimos la cuenta de hogares ahora, en las nuevas cuentas nacionales, ya el peso que tiene toda la informalidad que se cuantifica en el sector de hogares es alrededor de un 33% del PIB. Además, si usted hace un esfuerzo en un año determinado administrativo de mejora en la administración, intensifica el uso de las impresoras fiscales, inspecciones in situ o inspecciones ya vía estado financiero, o se produce una venta tipo cervecería, que es un incremento de capital, entran en las ventas y eso no quiere decir que crece la economía. Exactamente, no. Pero estas son ventas ya finales, ¿verdad? No ventas de empresa una con otra, ventas finales registradas. Si usted hace un esfuerzo de eficientización tributaria, usted puede tener un incremento en las ventas que no vaya acorde con la actividad. Pero en sentido general, la proporción de la economía formal guarda relación con la actividad económica. Eso no hay drama y eso está debidamente identificado. Si usted coge un aspecto puntual para burlarse, ¿verdad?, o mofarse en un artículo, ya ese es su problema. Pero si usted hace un esfuerzo serio, ¿verdad?, de pruebas econométricas, se da cuenta. Profesional, usted diría. Sí, profesional. Entonces, hay otra situación. También el tema de la política fiscal, de por qué los impulsos fiscales, de un supuesto efecto crowding out que no se ve reflejado en aumento de la tasa de interés. Fíjense bien, en el año, y concretamente estoy hablando del año 2012. En el año 2012, y eso también está reflejado en el artículo que escribimos, en el año 2012 se ve claramente que lo que ocurrió fue que el sector privado pospuso decisiones de inversión hasta que se despejara el panorama en el ámbito político en la primera parte del año, y en la segunda parte del año pues se despejara todo el contenido de la nueva reforma fiscal. Eso inmediatamente contrae en un periodo, en el año 2012, la inversión privada, ¿verdad? En el caso de la inversión pública, ese año hubo un boom bastante grande. Entonces, lo que dicen, ¿cómo con este boom bastante grande no se refleja en un crecimiento mayor, sino en un crecimiento menor en las nuevas cuentas? Bueno, la respuesta es
la reacción del sector privado. Eso se lo dijimos claramente. Entonces él dice, si eso es así como usted dice, ¿por qué no se reflejó en las tasas de interés? Bueno, lo que pasa es que hay que hacer el análisis completo y no interesado. Desde que John Hicks, en el año 1937, ¿verdad?, dio forma gráfica a todos los argumentos de Keynes en la teoría general del 36, estamos hablando en un ambiente de economía cerrada. En una economía cerrada, viendo un análisis parcial, si usted hace un boom, dado un nivel de ahorro, ya dado, ¿verdad?, dado ese nivel de ahorro, si usted expande e impulsa fiscalmente, pues como es una sola piscina de recursos, debe de producirse el aumento de la tasa de interés real. Ahora no vivimos en un mundo así, vivimos en un mundo en el que la República Dominicana ha hecho uso, ¿verdad?, en los últimos años de su holgura en términos de financiamiento, que ya debe de moderarse eso a futuro en ánimo de la sostenibilidad fiscal, pero se ha hecho uso de eso y uno tiene acceso a fondos, a financiamiento que no generan presión en la tasa de interés, que no generan presión en la alta de interés, y eso es lo que explica eso. Que hay que hacer el análisis en el término de economía abierta, pero él lo sabe muy bien. Eso de moderarse en la deuda, los préstamos, es una alerta. Yo quería completarle. ¿Cómo es que usted dice? Eso es una alerta de moderar. Ese no es el ámbito de acción del Banco Central, pero a todas luces la economía ha hecho uso de su capacidad de financiamiento y ya en el mismo presupuesto se refleja la intención de ir reduciendo. El tema es que la variable que siempre se sacrifica al final son gastos de inversión, que no es lo deseable. Entonces ese es un tema a pensar, pero eso es una responsabilidad estrictamente del Ejecutivo y de la parte fiscal. Nos queda un minuto, doña Olga, para hacer un resumen ya de su participación muy oportuna. Completar el análisis del cambio de la estructura productiva en las cuentas nacionales. Por ejemplo, el sector de manufactura, el sector industrial que se ha sorpresivamente, muchos se han sorprendido de por qué bajó tanto. La ponderación de un 21 baja a un 12 es porque la explicación de eso es que porque muchos empresarios se decidieron cambiar hacia otras actividades, se transitaron hacia otros. Por ejemplo, del sector manufacturero, muchos empresarios pasaron a ser importadores netos de bienes. También muchos manufactureros pasaron al régimen de zona franca. Otros también se fueron a ser productores de energía, y eso explica el por qué, porque en la economía hay una recomposición y se ve claramente con las nuevas cuentas nacionales. No quisiera que se fueran sin que respondieran a un asunto que está en debate desde esta semana con el tema del presupuesto, que no es ámbito necesariamente de ustedes, pero hay un elemento que sí. Proyección de tipo de cambio, 46. Hay gente que muestra preocupación porque el presupuesto refleja 46. ¿Es eso una cifra real? ¿Está el gobierno jugando, digamos, cuidándose, o esa va a ser la evaluación del año próximo? No, fíjese. Proyectada por ustedes. Fíjese, el marco macroeconómico es un marco consensuado, al final lo publica el Ministerio de Economía, en el que el Banco Central es una de las instituciones más que participa en el mismo, ¿no? En términos de las proyecciones macroeconómicas, ahí se incluye de crecimiento del producto, se incluye producción de inflación y también de tipo de cambio, porque hay que programar todos los pagos, ¿verdad?, en moneda extranjera. 46 puede ser una proyección que tenga cierta holgura, en el sentido de que se quede por debajo. Es un hecho que en los últimos años, en promedio, se ha quedado por debajo de la proyección. Claro. Pero es mejor ser previsor, ¿verdad?, y quedarse un poquito por debajo que pues que al final no es que va a estar en 46 en enero. No, para nada. Lo importante también es no se puede programar tampoco una apreciación real sostenida en el tiempo. Tampoco uno puede tratar de mantener anclado el tipo de cambio. El tipo de cambio tiene que reflejar los fundamentos de la economía, ¿verdad?, de una economía sana que en el tiempo no presente pues explosión en el déficit de cuenta corriente, sino al contrario, como se ha ido moderando en los últimos años. Gracias por su intervención, muy oportuna. Olga Díaz Mora, asesora de la Gobernación, y Ramón González, director de Cuentas Nacionales, han estado con nosotros en esta interesante participación. Gracias por su atención, nos vemos mañana.